Bueno, vamos a continuar con los principios del derecho procesal laboral. Eh, hay varios principios defienden, que se defienden dentro del derecho procesal laboral. Y lo que se pretende con esto es garantizar la defensa del trabajador. Por eso se exige tanto la ritualidad del debido proceso y se asegura el acceso a la administración de justicia. Estos derechos son quienes van a darle la validez a los organismos, quienes van a darle la legitimación a esa sentencia que va a surgir al finalizar el proceso y obviamente pues debe cumplirse o se va a cumplir todo lo que es el ritual de reconocimiento de los derechos. ¿Cuáles son los principios que nosotros diríamos clave dentro del derecho procesal laboral? La lealtad, ese siempre ha sido un principio clave al momento de llevar a cabo el procesal laboral. La gratuidad es un elemento que se ha destacado dentro de los demás procesos y la conciliación. Siempre se quiere y se ha querido que el derecho procesal laboral permita una terminación que sea tranquila, que no sea conflictiva, que no sea problemática para todos los trabajadores, sino que por el contrario sea amigable, sea una terminación que permita generar esa tranquilidad final en el trabajador. El principio de oralidad, vamos a arrancar con el principio de oralidad. El principio de oralidad lo que pretende es darle agilidad al proceso, que todo se dé en un mismo momento, para que todo sea mucho más rápido, todo sea mucho más ágil, todo tenga un sentido de rapidez para el trabajador, porque realmente cuando se está reconociendo estos derechos por parte de los trabajadores, eh, cuando se están reconociendo los derechos por parte de los trabajadores, pues por regla general lo que está pasando, lo que está sucediendo allí es que ese trabajador necesita que le continúen su proceso o que él pueda continuar su proceso y terminarlo lo más rápido porque depende de él. El trabajador no está demandando solamente por un capricho, sino porque se le hace necesario el reconocimiento de esos derechos para su propia subsistencia. Entonces, por eso se habla de que es importante la oralidad dentro del proceso laboral para darle agilidad y celeridad al proceso. Entonces, además, adicionalmente, hay un punto específico en el proceso laboral y es que hay transparencia. Pretende que no se oculten cosas, que todas las partes estén allí presentes para dar continuidad a ese proceso, para que fluya, para que el proceso se dé y no haya cosas escondidas, ni haya manipulaciones, ni haya maniobras que generen desconfianza al trabajador, ni mucho menos pues al juez que es quien va a tramitar, a darle avance al proceso. Eh, Hay unas excepciones, bueno, hay unas situaciones que se dan dentro del proceso
que pueden llevar a la nulidad. O sea, si yo no cumplo con la ritualidad de llevar a cabo el proceso de manera oral o se salta alguna parte a esa oralidad, se salta esa oralidad, entonces estaríamos hablando de una justa causa de nulidad o una causal de nulidad. ¿Cuáles van a ser entonces esas etapas o esos actos procesales que nosotros vamos a identificar como que deben llevarse a cabo de manera oral? Vamos a tener, por ejemplo, las audiencias. Las audiencias todas son verbales. La práctica de pruebas, para eso tenemos la audiencia del artículo 80. Las audiencias tenemos dos, la audiencia del artículo 77, que es la audiencia del artículo, es la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Tenemos la audiencia del artículo 80, que es la audiencia de trámite y juzgamiento. Esas dos audiencias son las que nosotros vamos a tener para que se lleve a cabo el proceso de la ritualidad laboral. Dentro de la audiencia del artículo 80 tenemos la práctica de pruebas, es decir, los testimonios, las pruebas testimoniales, el interrogatorio de parte, todo eso se va a llevar a cabo de manera oral. Va a ser recepcionado y todo se va a recepcionar por parte del juez de manera oral. La sentencia, por regla general, dentro del proceso laboral es oral. Las sentencias son orales, por regla general. Entonces, eso también facilita que haya una ritualidad corta, realmente es una ritualidad corta, las sentencias no son tan largas y que se defina en un solo momento la situación de ese trabajador. Hay unas excepciones, obviamente, claramente tenemos que hay unas excepciones a esa oralidad, es el caso de la demanda. La demanda se presenta de manera escrita, son funciones que son netamente escriturales, situación, todas las demandas se presentan escritas, las del ordinario laboral como las de los procesos especiales, salvo en el caso del proceso ordinario laboral de única instancia, donde la demanda se puede, no es una obligación, pero se puede presentar de manera oral. Las demandas especiales, la demanda en procesos especiales debe presentarse de manera escritural. Ya se los había dicho, se los acabo de mencionar tanto en los procesos, en el proceso ordinario como en los procesos especiales, la demanda debe presentarse de manera escritural, salvo la demanda de única instancia. Los recursos que se presentan de los autos o las providencias que se dictan por fuera de audiencia, todo el proceso ejecutivo es un proceso que se lleva de manera escritural. La demanda de casación y su réplica también es de manera escritural. Eh, los, los, la sentencia de segunda instancia en el proceso de fuero sindical, incluso la sentencia de segunda instancia en los procesos ordinarios, en este momento está haciendo de manera escritural, no está haciendo de manera oral, no nos están convocando audiencias a pesar de que la ley lo permite, pero están sacando todas las audiencias de manera, todas las sentencias de segunda instancia de manera escritural. Les decía, todo el trámite de casación, no solo la demanda y su réplica, sino la sentencia de segunda instancia, todos los autos de sustanciación que se dictan por fuera. Ustedes deben tener claro cuándo un auto es de sustanciación y cuándo un auto es interlocutorio. Acordémonos que ustedes en procesal civil debieron haber visto que el
Auto de sustanciación es un auto de trámite, es un auto que no está dando un verdadero impulso al proceso. En cambio, el auto interlocutorio es un auto que está dando impulso y continuidad al proceso. Ejemplos, el auto de sustanciación puede ser el auto que admite la demanda, puede ser el auto que pone en conocimiento un documento, el auto que pone que está corriendo traslado de algún documento, eh, los autos que fijan que fijan algún honorario, algún valor, por ejemplo, el que designa el curador ad litem, eh, un auto que ordena una notificación. Todos esos son autos que son de mero trámite, mientras que hay autos que dan impulso y continuidad al proceso, como es el caso del auto quien admite la demanda, que es generalmente o es un auto de interlocutorio. También nosotros tenemos que la gran mayoría de los autos que niegan alguna situación van a ser autos interlocutorios. ¿Por qué? Por la misma razón que se tiene, y es que son autos interlocutorios porque al negar alguna situación, la persona demandada puede interponerle un recurso. Entonces, ahí ustedes deben tener claro cuándo un auto es de sustanciación y cuándo el auto es interlocutorio. Eh, todos los autos que se dictan por fuera de audiencias son escriturales. La impulsión oficiosa. Bueno, la impulsión oficiosa, el proceso tiene un inicio y un trámite dentro del proceso. El proceso hasta cierto punto es rogado, pero también hasta cierto punto la impulsión depende directamente del juez. La impulsión es oficiosa, no requiere. Esto no significa que todo el trámite del proceso, pues yo me voy a sentar a esperar a que el juez haga o cumpla la tarea que debe cumplir por mí, que yo debo cumplir o por él o que él debe, que él debe hacer las tareas que yo debo hacer. Todo lo contrario, él lo que debe hacer, yo lo que debo hacer es estar impulsando frecuentemente el proceso que tengo a cargo. En ese sentido que tenemos. Entonces, la presentación de la demanda es una parte de impulso del proceso y corresponde directamente al demandante. El inicio del proceso es rogado. No es que el juez conoció que le estaban desconociendo los derechos a un trabajador de determinada empresa, entonces él mismo vino y le inició el proceso ordinario a la empresa. No, eso se hace de manera eh, mm, rogada, de manera a petición de parte, diría uno. En ese sentido, entonces vamos a tener que las notificaciones también son un trámite rogado dentro del proceso. Entonces le corresponde al abogado o a la parte ir y notificar el proceso. Pero yo no me puedo quedar con la mera notificación porque resulta que la bolita de cristal que tenía el juez pues ya se dañó. Esa se dañó totalmente. Entonces, necesariamente yo voy a tener que hacer, yo voy a tener que impulsar el proceso haciéndolo yo. Él no sabe que yo ya notifiqué, entonces yo debo sacar un memorial o elaborar un memorial informándole al juzgado qué pasó con ese proceso, qué pasó con ese trámite de notificación, si fue productivo o no fue productivo, si el proceso se cumplió o no se cumplió, si el proceso, obviamente estoy hablando de la notificación,
Si resulta que lo mandé a la dirección incorrecta o resulta que desde la demanda yo tengo la dirección incorrecta, entonces necesito corregirla. Todo ese tipo de situaciones yo tengo que informárselas al juez. Entonces, si yo tengo que informárselas al juez, pues tengo que estar solicitando que mi proceso o mirando que mi proceso es totalmente rogado. Entonces, yo tengo que decirle al juez, mire, señor juez, es que resulta que mandé la notificación y si llegó o no llegó. Si yo no le informo al juez y la parte nunca comparece al juzgado, pues me pueden estar archivando mi proceso por un desistimiento tácito. ¿Por qué? Pues porque yo no cumplí con mi función, yo no cumplí con mi labor, yo no cumplí con lo que debía hacer. Yo no cumplí con mi función de, de pedirle al juez o de mostrarle al juez el impulso del proceso, sino que yo lo que hice fue dejar abandonado mi proceso. Hay situaciones ya como que después de que se demanda, pues ya muchas son de la parte, son del juez. Entonces, por ejemplo, fijar la fecha de la audiencia de conciliación, fijar la fecha de la audiencia de trámite y juzgamiento. Esos ya son impulsos que se le dan, pero, y son oficiosos. Sin embargo, yo no puedo descuidar mi proceso y si al juez se le ha olvidado que mi procesito existe, pues yo le presento un memorialito diciéndole, vea, acuérdese de mi proceso. Acuérdese que mi proceso está para que usted lo admita. Acuérdese que mi proceso está para que usted le fije fecha de conciliación. Acuérdese que mi proceso está para cualquier situación. Entonces, eh, yo tengo que tener claro cuándo, en qué momentos se hacen esas etapas o cuáles son esas etapas. La naturaleza inquisitiva del proceso, pues el proceso laboral permite que el juez decrete pruebas de oficio. En ese sentido, si el juez considera que debe decretar una prueba de oficio para esclarecer alguna duda que se le presente dentro del proceso, puede solicitar pruebas de oficio. ¿Cuáles son las pruebas de oficio? Las pruebas de oficio son las pruebas que el juez solicita a motu propio. Él puede decir, no, es que yo le voy a escribir a tal entidad para que tal entidad me certifique si la persona estaba afiliada o no, o si lo tenía como beneficiario o no. Generalmente esas pruebas son pruebas muy genéricas, o sea, en el sentido de que no van a tener un nombre de una persona en específico, como por ejemplo, solicito el dictamen, perdón, el testimonio de la esposa, de la cuñada, de la yo no sé qué, no. Son pruebas que son genéricas en el sentido de que van a ir a una entidad, un tercero que generalmente no. O si lo considera así, pues podrá decretar un testimonio, ¿no? Pero pues ya, porque la duda le ha surgido de las pruebas que se han allegado. Lo que yo les decía ahora, se sanciona la desidia. ¿Qué es la desidia? Que yo abandone mi proceso. Entonces la norma me dice que si entre los 6 meses siguientes al autor misorio de la demanda no notifico, pues entonces se va a dar lo que se llama el famoso desistimiento tácito. Y el desistimiento tácito no es, es que me archivaron el proceso tan chévere, se me acabó antes de sentencia. No, es una sanción. Por eso yo tengo que tener claro que cuando a mí me me presentan un proceso y se me da un desistimiento tácito, ese desistimiento tácito genera o lo que ha sido generado porque yo abandoné el proceso. Como yo les decía ahora, generalmente las personas notifican las demandas, pero al momento de, de ya eh, mm, perdón, notificada la demanda, no le avisan al juzgado. Entonces hay que tener claro
porque hay que avisarle al juzgado. A veces las personas no le avisan al juzgado. Entonces, al no avisarle al juzgado, obviamente, el juzgado piensa que usted abandonó el proceso y le puede estar archivando su proceso por desistimiento tácito. El principio de la lealtad procesal. Aquí se protege que las partes se conozcan y que las partes cuiden ese antecedente positivo que tienen entre sí. Entonces, lo que se va a pretender con la lealtad para entre las partes es proteger que el reconocimiento de los derechos laborales o de los derechos de tipo social se haga en la mayor transparencia entre las partes. Yo puedo ser amiga del juez, pero eso no significa que al ser amiga del juez, entonces por ser amiga del juez, entonces yo debo o voy a abusar de esa, de esos privilegios. No, por el contrario, debo evitar todo lo que son maniobras dilatorias, como por ejemplo estar presentando memoriales solicitando el aplazamiento de las diligencias o estar presentando memoriales para, ¿qué? A veces en las diligencias se presenta tachando testigos, entonces no es que tacho el testigo, intervienen, y esa pregunta no, y es que yo no sé qué, entonces el juez tiene que terminar llamándoles la atención porque las personas no obedecen o no cumplen con lo que se les ha pedido. Entonces, en ese sentido, esa es otra de las formas con las cuales las personas cumplen, pues, esa deslealtad. No siempre se debe hacer con la transparencia, siempre debe haber amigabilidad, confiabilidad entre las partes. Transparencia y ética profesional, pues como ya les decía, el proceso debe ser transparente, debe ser honesto entre las partes deben tratarse con respeto, las partes no deben, el trabajador, si el empleador tiene documentación, no debe ocultarla, por el contrario, debe presentarla porque está en su poder. Lo mismo los apoderados tenemos un código de ética que nos rige y pues debemos cumplirlo a la mayor brevedad o a la mayor estricto posible. Debemos ser supremamente estrictos en el cumplimiento de nuestros deberes. El juez debe actuar con imparcialidad. Como les digo, por más amigo que sea uno del juez, no debe fallar a favor de uno solamente por la amistad. Si falló a favor de una persona, pues va a ser porque esa persona actuó con diligencia, actuó con verdadera pulcritud dentro del proceso. La gratuidad, el principio de la gratuidad dentro del proceso laboral. Muchas actuaciones son gratuitas dentro del proceso laboral. La mayoría de las actuaciones no implican un reconocimiento dinerario al trabajador, al proceso o a la administración de justicia. La gran mayoría de las actuaciones son gratuitas al proceso. Entonces, solamente algunos gastos van a ser propios del trabajador, como por ejemplo los auxiliares de la justicia. Si hay que nombrar un curador ad litem, entonces ese gasto lo tiene que sufragar el trabajador. Y si la prueba es de él, obviamente, ¿no? Porque si la prueba es de la contraparte, pues obviamente ese gasto lo debe sufragar en la contraparte. Si el trabajador pide una prueba pericial, si el trabajador pide una prueba pericial, obviamente va a tener que costear los gastos de esa prueba pericial, el registro de embargo, los procesos ejecutivos, si se está embargando algún bien, entonces, por ejemplo, en instrumentos públicos, en la Secretaría de Tránsito y Transporte, la inscripción de esos embargos implica
el reconocimiento de unos dineros. El juez puede ordenar que una prueba sea sufragada por ambas partes. Por ejemplo, es el caso de la prueba pericial ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. A veces, pues el juez es consciente de que el empleador, perdón, de que el trabajador no tiene el dinero suficiente para sufragar ese gasto, entonces divide o hace que el gasto sea sufragado por las dos partes. Debe garantizarse el acceso a la justicia sin obstáculos indebidos. Es decir, que yo no puedo garantizar, no puedo acceder o no puedo hacer que acceda a la justicia solicitándole pagos. Hay abogados que abusan y dicen, mire, es que yo para presentar la demanda tengo que pagar una caución. Y mentiras, en derecho laboral no hay caución, incluso ni siquiera en los procesos ejecutivos. Las cauciones se dan en los procesos civiles, pero nosotros los procesos ejecutivos laborales no se ha cobrado caución. Entonces, ese es un impedimento que la gente a veces, en el que la gente a veces incurre. La práctica de pruebas, honorarios de auxiliares, ahí está, como traductores, curadores al ítem, la logística de testigos, esa es otra. Si usted va a traer un testigo desde otra ciudad, a usted como trabajador es el que le corresponde traer un testigo, darle hospedaje o pagar los gastos de traslado, etcétera, etcétera. Si usted no quiere, pues entonces no va a venir su testigo, es así de sencillo. Ah, es que yo no quiero pagarle el traslado. Bueno, pues no se lo pague, pero entonces lo más seguro es que va a quedar sin testigo porque el testigo no va a venir. Ahora estamos en este tiempo, en estos tiempos, por regla general, pues los testigos ya son virtuales, aunque algunos juzgados por temas de contaminación de la prueba están haciendo que las audiencias con testigos sean presenciales, pero por regla general, en este momento que estamos en una etapa de virtualidad total, entonces la gran mayoría de las audiencias que tienen testigos son virtuales, entonces es mucho más fácil y pues es un gran ahorro para las partes para las partes reconocer de este tipo de procesos. El principio publicidad. Hay que tener claro que este principio es fundamental porque aquí todo es público. No hay ninguna actuación que sea secreta, que sea privada. Puede asistir a las audiencias cualquier persona. Incluso a veces uno lleva estudiantes o cuando uno está conectado se conectan estudiantes. Entonces eso permite que la audiencia sea pública. La persona, el trabajador puede ir con su familia a ver la audiencia, el empleador puede llevar sus trabajadores, o sea, no hay una limitación para el tema de las audiencias. Si no se cumple con el principio de publicidad, pues obviamente también estaríamos incurriendo en una causal de nulidad. Entonces, ahí hay que dejar claro, pues, también que no se puede uno confiar en que va a ser secreto y todo, no. Las actuaciones todas son públicas. Las notificaciones judiciales no pueden permanecer ocultas. El derecho de impugnación debe ser público. ¿Qué significa esto? Que si alguna de las personas de las partes, a través de su apoderado o de manera directa, va a interponer un recurso contra alguna providencia, en ese sentido, esa actuación será pública. Entonces, al ser pública, la parte tiene derecho a conocer, la contraparte tiene derecho a conocerla. No es que yo voy a interponer el recurso y le voy a decir al juez, vea, no lo ponga ahí, sino hasta que usted lo resuelva. No, se tiene que conocer, tiene que ser público. Los expedientes los puede revisar la parte en cualquier momento y se van a conocer todas las actuaciones que ha hecho tanto uno como el otro. Bueno.
Las audiencias no pueden ser privadas, deben ser públicas y las audiencias, para que sean privadas, tiene que ser que hay una razón de orden público o atentan contra las buenas costumbres, es decir, que se presente algún elemento que no permita que se pueda hacer público, es decir, que haya un secreto allí en esas audiencias. El principio de inmediación. Este principio se ha sido muy reconocido desde que existe el derecho procesal laboral porque permite o lo que intenta es que el juez esté siempre presente en la radicación, en la práctica de las pruebas. Entonces, le va a permitir tener un acercamiento personal y un contacto, un concepto directo de las pruebas. En este punto yo siempre les explico a ustedes que no es lo mismo que a mí me escriba el novio a que el novio me diga te amo, mirándome a los ojos y de frente. Porque por más que yo lo lea con la voz de mi novio, nada cambia a la percepción que yo voy a tener cuando estoy viendo a la persona. Cuando la tengo al frente, cuando la persona me está diciendo o me está contando alguna situación. Hay un punto, y es lo que permite aquí, hay una serie que se llama Lie to Me, y es una serie que trata de un señor que él le gustan las microexpresiones, se llama eso, el tema de las microexpresiones. Obviamente hay muchos críticos del tema y dicen que el tema de que el Señor no muestra ahí las verdaderas microexpresiones, o sea, que lo que el Señor hace allí es mentira, ¿ya? Pero sí existe el estudio de las microexpresiones y muchos psicólogos se han dedicado al tema de las microexpresiones. En ese tema, eso le ayuda o uno se vuelve que empieza a detectar cuando el testigo le está diciendo mentiras o cuando una persona te está diciendo mentiras, cuando ya empieza a tener esa sensibilidad, más que el analizar desde las microexpresiones, es empezar a analizar desde ese sentir que me está transmitiendo el otro. Entonces yo sé cuando el otro me está mintiendo, yo sé cuando el otro me está diciendo, yo sé cuando el otro no quiere que yo me dé cuenta o está diciendo algo diferente o está faltándome a la verdad en algún momento. Entonces, en ese sentido, se va a tener o se va a dar que ese es muy positivo el hecho de que el juez esté allí presenciando el presenciando la actividad, digámoslo así, o la forma en la que se lleva a cabo esa, esa práctica de esa. Que nos convoca, que es revisar en ese momento el texto bien. Nosotros tenemos un texto bien, texto que nos está poniendo, que vamos a utilizar en estos momentos. Bueno, este texto que tenemos aquí, vamos a trabajarlo en ese texto día para la segunda sesión. Bueno. Un texto muy largo, desde la página 23 a la 60. Este principio de inmediación implica y obliga a que el juez tenga que practicar la prueba de manera directa, de manera personal. Como yo les decía, no es lo mismo cuando el juez me dice, no es lo mismo cuando el novio viene y me dice, ay, yo te amo, y lo miran a uno a los ojos y, ay, eso es bonito.
Pero cuando el juez, cuando el novio le escribe a uno por el WhatsApp, te amo, pues es muy frío. Los textos de por sí son fríos. Entonces, pues no es lo mismo, no es igual, no se siente igual. Entonces, por esa comunicación, eh, esa forma, esa comunicación es indispensable. El juez debe comisionar en las pruebas el factor territorial. El juez puede comisionar, puede delegar en otra persona la práctica de la prueba. ¿Cuándo y en qué momento lo va a hacer? Pues cuando no lo puede hacer de manera directa. Cuando el juez está en Cali, pero resulta que el testigo está en Jamundí y no me lo pueden traer. Entonces se comisiona para que el juzgado de Jamundí me practique la prueba o el juzgado de Bogotá. Cuando el juez necesita necesita practicar esa prueba, pero entonces la prueba está en otra parte. Ahí se va a comisionar. Obviamente no se pierde la inmediación en el sentido de que lo va a practicar otro juez de la misma categoría o una inferior al que va a delegar, y ese juez pues debe plasmar en el acta toda la percepción que tuvo de la prueba. Concentración. ¿Qué implica el principio de concentración? Implica que nosotros no podemos realizar en este momento más de dos audiencias. No se pueden realizar más de dos audiencias. Entonces, eso implica más tiempo, más actos procesales en menor tiempo, en menos cantidad de tiempo. Ay, discúlpenme un momento, chicos. Yo